Bueno, el día de hoy tendremos nuestra práctica sobre lo que es sulfato de quinina. El sulfato de quinina se utiliza terapéuticamente para combatir lo que es la malaria causada por el mosquito bueno, transmitida por el vector de Plasmodium falciparum, ¿verdad? El mosquito. Entonces, ¿qué características tiene el sulfato de quinina? Pues ustedes ya en su investigación previa saben de dónde se obtiene, ¿verdad? Se puede extraer de la quina, que es la droga donde se encontró principalmente. Ya les comenté que sirve para el tratamiento de la malaria, específicamente terapéuticamente para esto, ¿verdad? Que podemos ver un ejemplo de cómo un producto obtenido de una droga vegetal lo utilizamos para una acción terapéutica en específica. De la quina podemos obtener muchos metabolitos secundarios, pero se ha identificado que la quinina es el responsable de dicha acción terapéutica. Hay que utilizarla con cuidado, tiene varios efectos secundarios como cefaleas, náuseas, vómitos. El uso prolongado puede provocar también alteraciones a nivel del miocardio. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. La quinina, pues, es un alcaloide, compuesto heterociclo con un nitrógeno adentro, es la característica de los alcaloides como metabolito secundario, y hay un proceso de síntesis que se ha discutido. Pues la ruta biosintética a partir de esta viene a través de la estreptocinina, que es un compuesto en el cual se va obteniendo, ¿verdad? Y mediante varios cambios, rotaciones, formación de otros enlaces de heterociclos, ¿verdad? Al final la planta se logra obtener lo que es la quinina. Se sigue utilizando mucho para el tratamiento de la malaria, excepto para ciertos casos en donde ya hay resistencia a este compuesto. Entonces, pero se siguen investigando otros compuestos. Estos son productos secundarios que se pueden ir obteniendo mediante la síntesis de dicho compuesto. Entonces, vamos a entrar ahorita a detalle a hablarlo del control de calidad. Muchos de los ensayos que ya vimos aquí en la quinina, pues ya los hemos discutido con otras prácticas. Voy a hacerle mayor énfasis a los ensayos que son nuevos para ver las características que este va a tener. Entonces, como siempre, de los primeros ensayos que tenemos está el proceso de la identificación. Aquí contamos con tres identificaciones. La identificación A se va a basar en una característica que tiene la estructura del anillo de la quinina en provocar cierta fluorescencia. Entonces, justamente nos dicen que si nosotros disolvemos 0,5 gramos de la muestra, ¿verdad? En cada mililitro de ácido sulfúrico que esté diluido 1 en 350. ¿Qué quiere decir esta dilución 1 en 350? Que sería 349 partes de agua y 1 mililitro de ácido sulfúrico. Si se dan cuenta, es sumamente diluido. Se necesita para disolver la muestra y si esta yo la pongo bajo la luz ultravioleta, pues me va a provocar una fluorescencia azul, la cual se pierde al momento que yo pueda agregar en la misma lo que es una sustancia que va a romper la resonancia que se está dando en esta fluorescencia y esa es la acción que provoca el ácido clorhídrico concentrado. Entonces el ácido clorhídrico, si yo lo aplico, agito, voy a perder esta voy a perder la fluorescencia debido al rompimiento de los anillos que se están presentes para evitar esa resonancia. Y por lo tanto yo no tengo la fluorescencia. Pero si en un inicio tengo la fluorescencia, es un indicativo que sí es sulfato de quinina. Otra que tenemos es la identificación B. La identificación B es una de las que más me gusta a mí por el hecho que manejamos un estándar de referencia dentro del proceso. La identificación B se basa en hacer la comparación del resultado que me da la prueba de impurezas orgánicas. La prueba de impurezas orgánicas la vamos a discutir más adelante, pero en forma general sabemos que es un proceso por cromatografía en capa fina. Entonces, yo coloco varias sustancias, entre estas sustancias, uno es mi estándar de sulfato de quinina, la otra es la sustancia B correspondiente específicamente a a las impurezas orgánicas, pero coloco la muestra. ¿Qué es lo que yo espero identificar? Pensemos aquí que este punto rojo, punto verde, perdón, es nuestro estándar de sulfato de quinina y donde dice punto 3 es mi muestra, ¿sí? Entonces la muestra me puede dar diferentes bandas, marcado diferentes colores, pero yo lo que espero es comparar
tanto la medición del RF, que recordemos que el RF es una relación entre la distancia que corrió mi mancha, en este caso la verde, del punto de aplicación para acá, dividido cuánto recorrió todo el solvente hasta el punto frontal de la cromatografía en capa fina. Entonces, se espera comparar las manchas tanto de mi muestra como de mi estándar que tengan similitud de RFs. Eso quiere decir que migraron la misma distancia. Recordemos que la separación por cromatografía en capa fina es un proceso que se dedica a la separación según afinidad de solvente y las características del mismo, ¿verdad? Entonces, entre más afín está tanto al solvente como a la fase móvil, poco a poco se van a ir separando. Yo tengo que ver tanto la distancia de los RFs como el color que me dé la banda que estoy comparando. Yo no puedo decir que el estándar es verde y quiera comparar y que aquí en este mismo nivel me dé una de color azul. Sí están al mismo RF, pero no es el mismo color, entonces no son equivalentes, no es el mismo compuesto. Entonces eso es lo que yo hago. Verifico que en mi muestra esté una mancha presente al mismo nivel de RF y con el mismo color que mi estándar de sulfato de quinina. Cuando esto cumple o esto ocurre, yo puedo decir que la identificación B cumple, ¿sí? Entonces, de la prueba de impurezas orgánicas, yo voy a tomar únicamente para comparar en ese momento la solución del estándar A con respecto a mi muestra. El resto de sustancias que coloqué en la cromatografía de capa fina, en este momento no me interesa, porque cuando estemos analizando ya lo de las sustancias y las impurezas orgánicas, ahí es donde yo comienzo a hacer la comparación. Bueno. Mi tercera identificación, pues es una identificación que ya hemos analizado con anterioridad, por ejemplo, cuando trabajamos sulfato de magnesio, que es la identificación C según el capítulo general del 191, específicamente identificar la parte de sulfato. Recordemos que aquí estoy viendo una sal, una parte de sulfato, una parte de quinina, las dos primeras ensayos fueron específicamente para identificar la parte de quinina. La identificación C me sirve para ver qué es la que está presente del sulfato y que no sea otro tipo de sal el que esté ahí presente. Entonces, ya sabemos, la identificación C lleva 3 ensayos paralelos que se realizan, ¿verdad? Para hacer la identificación, la primera siempre una muestra de 20 miligramos por mililitro, según los criterios del capítulo general que se esté presente. Aquí sí me dice el capítulo general que yo lo debo disolver un poco con el ácido clorhídrico, ¿verdad? Para facilitar la solubilidad de la muestra. Porque primero yo tengo que garantizar que la muestra esté 100% soluble. Yo no puedo disolverla simplemente con agua y que no se me disuelva porque las características de la identificación son soluciones o formación de precipitado. Entonces tengo que garantizar que sea 100% soluble. Entonces, en una de las primeras ensayos, pues es agregar cloruro de bario. Ya hemos discutido que esto nos va a formar un precipitado blanco. ¿Por qué? Porque es la formación de lo que es sulfato de bario, que es insoluble, ¿verdad? Entonces, ese precipitado termina siendo insoluble ya con más ácido clorhídrico o ácido nítrico. Otra de las reacciones que se hacen en la identificación B es agregarle acetato de plomo, grado RS, y me va a formar un precipitado blanco también. Este acetato, que este sí tiende a ser soluble, si le agregamos unas gotas de acetato de amonio RS. Y por último, el último ensayo de la identificación C es lo que es con ácido clorhídrico. A la muestra le agrego ácido clorhídrico, no forma precipitado. Y esto me termina ayudando para hacer la identificación de tiosulfatos. Esa muestra técnicamente ya la vamos comparando desde el momento que la muestra la disuelvo con el ácido clorhídrico, ¿verdad? Pero siempre es bueno colocar en el diagrama para tener la verificación de dichos procesos. Entonces, cuando ya tenemos la certeza de qué es lo que está pasando en nuestra muestra, que sí es una muestra de sulfato de quinina, continuamos con los otros ensayos. Entonces, uno de los ensayos que tenemos es el proceso de valoración. La valoración, pues, es una valoración de tipo anhidra. Sí, es una valoración, es una titulación, pero es de tipo anhidra. ¿Por qué sé que es tipo anhidra? Por los reactivos que utilizan. Primero me dicen que la muestra yo la debo disolver en anhídrido acético. Siempre que escuchemos la palabra anhidro, quiere decir que esté libre de agua, sin agua, ¿sí?
Esa es una característica de este ensayo. Toda la cristalería que yo voy a utilizar, debo garantizar que esté 100% seca o libre de agua, ¿verdad? Para que este no sea un proceso que nos afecte. Eh, Tengo un indicador. El indicador que se utiliza para este ensayo son el para-naftobenzaína. Hay otro indicador que se utiliza mucho para lo que son valoraciones anhidra, que es el cristal violeta, va dando los mismos cambios de valoración. El punto final, pues es un punto final visual. Yo necesito ver que llegue a un color verde. Verde es el punto final de esta valoración. ¿Y cuál es mi criterio de aceptación? Pues mi criterio de aceptación es que mi muestra tenga de 99.0 a no más de 101.0%. Entonces, miren, aquí tenemos un videito para ver este proceso. Entonces, este video fue hecho para explicar una valoración anhídrida en general. Como les decía, lo importante es que la cristalería esté libre de agua. Es uno de los principales criterios. Entonces, aquí vamos a ver siempre el llenado de la bureta, llenándolo con cuidado, que llegue a un aforo determinado. No necesariamente, si mi bureta es de 50 mililitros, no necesito llevarla completamente hasta 50, sino un punto donde yo sé. Eliminar la burbuja. Son procedimientos básicos de este esquema. Entonces, yo necesito verificar el meñisco, que esté en el punto de aforo que yo lo necesito, y siempre utilizamos lo que es nuestro soporte universal y las pinzas para bureta, fundamentales para este proceso. Entonces, ya mi muestra yo la voy a tener lista en un Erlenmeyer. Recuérdense que disuelta, en este caso, en anhídrido acético. Vamos a agregar el indicador. Para este video nosotros utilizamos cristal violeta. Una característica que tiene el cristal violeta es conforme se va titulando, pues va teniendo diferentes cambios de color. Muy parecido con el indicador que nos pide este ensayo. Ajustar la bureta al volumen, ¿verdad? La distancia que la necesito para que garantizar que cada gota caiga dentro del Erlenmeyer. Entonces, si se dan cuenta, con una mano moviendo la llave de la bureta y con la otra mano agitando para tener esa homogenización de mi muestra. Vamos a ir viendo cambios de color. Entonces, vamos a ir dando cuenta que primero va a pasar de un color morado hacia un color azul. Es uno de los primeros cambios que nos da el cristal violeta. Luego de un azul pasa a un inicio con el tono de verde. Y en el caso de cuando utilizamos el cristal violeta, la indicación es un color tono verde esmeralda, que es ahí donde llegamos nosotros. Este es el punto final en cristal violeta. En el indicador que nos indica este ensayo, que es el para la benzaína, es un color verde. Si nos pasamos de los tonos, por ejemplo, el cristal violeta es amarillo, ya no funciona. Entonces, siempre los cálculos, la concentración de la sustancia que valoramos, aquel punto donde vamos. Entonces, ahorita vamos a aprovechar para discutir los cálculos sobre sulfato, sobre la valoración de sulfato de quinina. Entonces, solo me permiten un momento, voy a cambiarme de pantalla para que discutamos la valoración. Entonces, repasando los puntos importantes de esta valoración, yo lo que tengo que tomar en cuenta es que mi especificación dice que yo no voy a tener más o no menos de 99.0 y no más de 101.0% de sulfato de quinina. Las sustancias con las que voy a utilizar, mi valorante, por ejemplo, el ácido perclórico, fue mi valorante. Y lo que me dice, y por ejemplo, pude haber gastado 8.32 mililitros, y este estaba a una concentración de 0.098 normal. Son datos que estoy dando. Mi muestra, yo pesé de mi muestra aproximadamente 201 miligramos. Recuérdense que la farmacopea nos puede dar un dato exacto, pero lo más importante es que yo sepa cuánto valoré. Y de blanco, yo gasté 0.05 mililitros. El blanco en sí es cuánto reactivo gasto yo en valorar toda la matriz donde está mi muestra. En este caso, por ejemplo, cuánto gasté para valorar 20 mililitros de anhídrido acético con la gota del indicador.
Esto para restarle esa sustancia que se va a gastar en una valoración normal. A diferencia de los otros, este no me da la fórmula directamente, pero yo necesito, me da el título del compuesto. El título del compuesto me dice que se titulan 24.9 miligramos de sulfato de quinina, ¿sí? Por cada mililitro de ácido perclórico a una concentración de 0.1 normal. Esta es la parte sumamente importante. Si se dan cuenta, en el problema yo les estoy diciendo que lo estamos trabajando a 0.98. La farmacopea me dice, mire, usted lo necesita a 0.1 normal. Entonces, lo que yo necesito hacer en primera instancia es ajustar el título según la valoración que yo estoy realizando. ¿Qué es lo que yo sé? Trabajando por estequiometría, sabemos que lo teníamos a 0.098 normal, ¿sí? Y sabemos que cuando está al 0.1 normal, nosotros valoramos 24.9 miligramos. Entonces, concentración se va porque ya lo relacioné. Y me dice que a esta concentración yo estaría valorando 24.402 miligramos. Miro si tiene coherencia. Cuando está al 0.1 normal, que está más concentrado, yo valoro 24.9. Cuando está en 0.098 normal, que está menos concentrado, estoy valorando 24.402. El resultado lógico, por el hecho que esté menos concentrado, yo estoy titulando por cada mililitro menor cantidad de sulfato de quinina. Ahora ya con este ajuste del título, que es lo otro que yo tengo que ver, lo otro que yo tengo que tomar en cuenta es el hecho de restarle el blanco. Si a mi volumen yo tenía 8.32 mililitros y a esto le resto 0.05 mililitros, me va quedando un valor de 8.27 mililitros. Esta fue la cantidad real que reaccionó con eh, mi muestra, tal cual. Entonces ya ahorita sí nos pasamos a hacer el cálculo tal cual. ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que son 8.27 mililitros gastados y según el título, por cada mililitro de ácido perclórico que yo estoy utilizando, logro valorar 24.402 miligramos de sulfato de quinina. Mililitro de valorante se elimina con mililitro de valorante y ya me queda únicamente los miligramos de la muestra. Esto me da un valor de 201.7962.7 miligramos. ¿Sí? Si lo divido con lo que pesé, que según mi dato pesé 201 miligramos de muestra, y lo multiplico por 100, yo lo que voy a obtener aquí es el porcentaje. Entonces, este porcentaje a mí me sale de 100.39%. Pero como tengo que reportar únicamente con un decimal, y es con un decimal debido a que la especificación está con un decimal. Entonces, me queda 100.4%, y por lo tanto mi dictamen es que sí cumple. ¿Ya? Entonces, a diferencia de los otros ensayos que hemos tenido, la característica aquí es que pues no me dan una fórmula tal cual, pero ya les expliqué cómo se ajusta el título para tener esa especificación. Entonces, continuemos con los otros ensayos. Luego tenemos toda la gama de ensayos de impurezas. También algunos de estos ensayos ya los habíamos trabajado. Por ejemplo, el de residuo de incineración. Entonces, este ya lo hemos discutido. Yo utilizo un crisol, lo taro, peso mi muestra,
se le agrega el ácido sulfúrico para carbonizar toda lo que es la materia orgánica, se mete en la incineradora y terminado el proceso de incinerar, vuelvo a pesar. Tengo el peso de la tara, el peso final y lo que pesé de muestra. Hago mi cálculo y el peso del residuo que me quede no debe ser más de 0,1%. Estos cálculos ya los hemos discutido con anterioridad. También tenemos el de metales pesados. El método de metales pesados también es el método 2, que si nos recordamos de nuestra práctica anterior, utilizamos el método 2 cuando la muestra no se disuelve completamente en agua, no forma una solución verdadera. Entonces yo necesito hacer un proceso previo de como extracción de los metales. Entonces primero pues carbonizo la muestra con ácido sulfúrico, luego cuando ya se carbonizó el 100%, ya le agrego unas gotas de ácido nítrico para eliminar los otros compuestos y a irme quedando únicamente con los metales que estén ahí presentes. Se incinera la muestra, luego se hace un proceso de digestión, filtramos y ya preparamos nuestros procesos de los tubitos. Mi tubo control, mi tubo con el estándar y muestra, mi tubo de muestra, le agrego tiacetamina y glicerina base y comparo la formación de precipitado. Entonces, este ensayo ya hemos discutido cómo se valora, cómo se va viendo. Otra de las sustancias, otro de los ensayos que tenemos es de sustancias insolubles en cloroformo alcohol. Ya sabemos que pues, la muestra es insoluble en agua, pero sí tiene que ser soluble con ciertos compuestos orgánicos, porque lo similar disuelve lo similar. Entonces, es una muestra, una mezcla cloroformo alcohol en la cual la muestra se va disolviendo y se filtra en un filtro especial, y ya ustedes lo han analizado, que es el filtro de vidrio, ¿sí? Entonces disuelvo mi muestra y lo filtro a través del filtro de vidrio. Luego, a través del filtro de vidrio voy a ir pasando ciertas porciones, nuevamente otros lavados con cloroformo alcohol. ¿Qué es lo que espero? Que conforme vaya pasando el solvente, lo que se pudo haber quedado en el filtro de vidrio se termine de disolver y pase, ¿sí? Se termina de disolver y pase. Entonces termino el proceso, espero que el filtro de vidrio se seque y algo importante que se me había olvidado decirles es que yo tengo que tener el peso o la tara del vidrio de filtro, ¿sí? Y ya por último lo peso. Entonces comparo los pesos de la tara versus el peso final para ver si incrementó el peso y poder determinar cuánto es. Vamos a hacer un pequeño análisis del cálculo de qué es lo que estaría pasando. Ujú. Entonces, permítame, vamos a volver a compartir pantalla. Ahí estamos. Entonces, por ejemplo, lo que es la tara del filtro de vidrio fue de 12,0123 gramos, ¿sí? Y el peso final nos quedó de 12,0139 gramos. Hay una diferencia de peso. Entonces yo vengo y simplemente realizo una resta. El peso final, 12,0139 gramos menos 12,0123 gramos. Esto me va a dar un peso igual a 0,0016 gramos, lo que equivale a decir 1,6 miligramos. La especificación de este ensayo dice no mayor de 2 miligramos. Si se dan cuenta, no me lo da con decimales, por lo tanto, esto se aproxima a 2 miligramos, sin decimales. Por lo tanto, aquí sí cumple, ya que lleva el mismo parámetro de referencia. ¿Qué puede haber pasado?
Al final, el peso final, cuando ustedes terminaron todo el proceso, termina siendo 12.0123 gramos. Si yo resto la tara menos esto, va a ser igual a 0. Por lo tanto, cumple, ¿sí? Porque me dice no mayor a 2 miligramos. ¿En dónde puedo haber cometido yo un error? Que mi peso final, por ejemplo, fuera menor que el de mi tara. ¿Se dan cuenta? 0.0120 y aquí está en 0.0123. Esto que acaba de pasar aquí está malo, porque no puedo tener un peso final más pequeño que la tara. Entonces, si eso me va a pasar, tengo que volver a repetir el proceso. Desde pesar nuevamente la tara, garantizar los pesos, verificar que si era mi filtro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la materia no se crea ni se destruye, ¿verdad? Entonces el filtro no se va a desintegrar ni nada, porque para eso está diseñado. Esa es una de las características de este compuesto. Bueno, lo otro que tenemos son las impurezas orgánicas. Como les decía, en las impurezas orgánicas, nosotros vamos a hacer una cromatografía en capa fina, en donde se utiliza una fase móvil de lo que es cloroformo, acetona, dietilamina en proporciones de 5:4:1. Aquí es muy importante, cuando yo pregunto fase móvil, es esta decir en qué proporciones, porque trabajamos con respecto a características de solubilidad. Se utiliza una solución estándar A, que es mi sulfato de quinina, como la muestra, lo que quiero identificar, y solución estándar B, que es quinona y cinconidina, que son estos compuestos que están aquí. Son impurezas orgánicas porque, si se dan cuenta, son compuestos orgánicos similares a la quinina que pueden obtenerse o surgir a partir del proceso de síntesis, de lo que va ocurriendo durante estas sustancias. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Pues cómo va cambiando la coloración según la cromatografía en capa fina. Cuando termina mi cromatografía en capa fina, yo lo que voy a comparar son los puntos del compuesto, ¿sí? Ver con qué es similar, con qué no es similar, qué es lo que está pasando ahí según sus RFs. Entonces, aquí, no, como les decía, es una cromatografía en capa fina. Vamos a utilizar la solución estándar de sulfato de quinina y la solución B, que es quinona y quinina. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo tengo mi cromatoplaca. Voy a dibujar aquí una cromatoplaca, ¿verdad? Donde coloco la muestra y hasta donde va a llegar el solvente. Por ejemplo, aquí coloco mi punto A, donde va a estar mi estándar A, el segundo punto donde está mi estándar B, y aquí donde voy a colocar una muestra y después aquí voy a colocar otra muestra. Van a comenzar a correr, mi estándar A, por ejemplo, me va a dar una banda única a este nivel. En mi estándar B yo espero encontrar dos marcas. ¿Por qué dos? Porque son dos muestras las que estoy agregando. Una, por ejemplo, a este nivel y la otra a este nivel. La intensidad pues va a variar. ¿Qué es lo que me dice la especificación? Que cuando mi muestra corre, tiene que darme, comparo RFs e intensidad de color. El revelador que se utiliza, pues es una mezcla de yodo, platino y potasio, ¿verdad? SR. ¿Y qué es lo que tengo que analizar? Primero que mi muestra y qué es lo que sí espero que coincida con el estándar A. Una de sus bandas tiene que coincidir tanto en color como en RF con el estándar A. Y eso está bien, porque eso quiere decir que se me muestra. Esta es la parte que me sirve para verificar la identificación B. ¿Y qué es lo que otro espero? Que ninguna de las manchas que pueda aparecer en mi muestra sea de mayor tamaño o intensidad que las que aparezcan en la solución B. Si me aparece algo de la solución B, por ejemplo, que sí me aparezca otro puntito al mismo nivel de la solución B y otro puntito en la otra marca de la solución B, que no sean más grandes o más intensas, o sea, la intensidad que estoy buscando. ¿Qué es lo que puede pasar en mi muestra 2? Igual, identifico esta, súper, pero las otras bandas me terminan siendo todavía más intensas y más grandes en comparación con la otra, son contaminantes.
Ojo, mi muestra igual no me van a quedar únicamente 3 bandas, me pueden salir otras, pero las otras tienden que ser más pequeñas o no significativas en comparación con las otras muestras que están ahí. Entonces, si analizamos esta, la muestra 1 sí cumpliría y la muestra 2 pues no cumple. En el mejor de los casos, no se nos marca nada al mismo nivel que la solución B, ¿sí? En el peor de los casos, no se nos marque nada al mismo nivel que la solución A. Entonces, ahí sí tenemos problemas porque no tenemos ni la identificación característica de los contaminantes, ¿sí? Eso es una cromatografía en capa fina, un proceso cualitativo para esta sustancia. Porque se analiza, porque durante el proceso de síntesis se pueden generar estos derivados. Continuando con nuestros ensayos, tenemos lo que es el ensayo de sulfato de dihidroquinina. Este ensayo lo voy a hacer porque pueden ser subproductos que se van generando mediante el proceso de síntesis. Estructuralmente son muy similares, pero se puede incorporar un grupo hidroxilo en una posición donde no la deseo y ya me va dando otro compuesto. Utilizo un método de HPLC, ¿sí? Y se emplea estándar. Entonces aquí lo que muchas dudas que les dio es lo de la aptitud del sistema, el por qué se mete, etcétera. Aquí lo que yo voy diciendo a mi HPLC, yo le voy a inyectar 2 muestras. Yo le inyecto una muestra donde es el estándar de sulfato de quinina para que sepa qué es y yo tener registrado a cuánto tiempo sale el pico de sulfato de quinina. Y tengo lo que es mi estándar de sulfato de hidroquinina para verificar en dónde sale. Espero que no salga al mismo tiempo de retención o que no estén muy cercanos, sino que exista una separación verdadera y a qué tiempo surge. ¿Por qué necesito que salgan en tiempos distintos? Cuando yo estoy calibrando el sistema, inyecto cada uno de estos estándares por aparte. Pero al momento de que yo estoy trabajando mi muestra, posiblemente mi muestra va a ir metida con el sulfato de quinina y metida en en la misma muestra va a ir el sulfato de hidroquinina. Por lo tanto, necesito que tengan buena separación para la identificación, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Voy a explicarle una vez los últimos 2 ensayos para después pasarme completamente a la parte de cálculo. Entonces, en el sulfato de hidroquinina, por método de HPLC, yo preparo el sistema para tener la certeza en qué picos van saliendo y de esa manera, cuando yo meto mi muestra, sé a qué tiempo salió un pico que coincide, y ese va a coincidir con tal estándar. Y a qué tiempo salió el otro pico que coincide con el otro estándar. Esa es la relación que yo estoy buscando. Va. Luego tenemos la rotación específica, ¿verdad? Para la división de la luz. Este método también ya lo hemos discutido, ya hemos hecho cálculos, ¿verdad? La especificación aquí es de menos 235 grados a menos 245 grados. Ese es el ángulo que vamos a tener para ir viendo este ensayo. Se me había olvidado comentarles que del sulfato de quinina, recordemos que la especificación es no más del 2% del pico de con respecto al pico de quinina. Bueno, y la determinación de agua, pues la determinación de agua se utiliza con el método 1, que es el método del Carl-Fisher. Ustedes ya vieron todas esas reacciones que involucra. Para esta determinación, pues también es una titulación volumétrica con un equipo en específico. Y la especificación me dice que la cantidad de agua está entre un 4% a un 5.5%. Vamos a ver los cálculos de estos 3 últimos ensayos que tenemos para verlo aquí. Lo decidí así para no estar cambiando una y otra vez de pantalla y que queden los 3 últimos ensayos específicos aquí de la parte de cálculo. Son cálculos bien sencillos porque tenemos las fórmulas, ¿verdad? Entonces, en el de sulfato de quinina me dice, mire, usted identifique el RU y el RS. Perfecto. El RU es el pico de la dihidroquinina en la solución muestra. No cuando yo metí en el estándar, sino en la solución muestra. Vale. Entonces, por ejemplo, me pudo haber dado 0.0125. Este fue el pico. Y el RS, que es mi pico de quinina en la muestra, ¿sí? Los estándares me sirven únicamente para calibrar el equipo.
aquí en RU y RS es con respecto a la muestra. Y me sale de 0.1099. La fórmula cabal me dice, miren, perdón, estaba que iba a colocar la especificación. La fórmula me dice, bueno, el porcentaje va a ser igual al RU, al valor que le dio RU, más la sumatoria de, partido a la sumatoria de RU más RS, y esto por 100, ¿verdad? Porque es un porcentaje. La especificación es, bueno, este compuesto no está en más del 0.10%. Entonces vengo, sustituyo datos de los que ya tenía ahí, y era 0.0125 partido 0.1099 más 0.0125. Recordémonos que es la sumatoria de cada uno de estos por 100. A mí el cálculo me sale que sería de 100.2%. Ya con dos decimales se pasa, por lo tanto esto no cumple según la especificación. Les recuerdo, los dos valores son con respecto a los picos en la muestra. Los estándares me sirvieron únicamente para calibrar el equipo, ¿sí? Y que yo sepa que son los picos que me están dando el resultado. Luego tenemos el de rotación óptica. Pues la rotación óptica ya la hemos trabajado y tenemos esta fórmula. Les recuerdo que C es la concentración, L pues es la largo de la celda en decilitros, 100 pues es la constante y A es el promedio de esto. El promedio de estos valores, según mis cálculos, sería de menos 9.7546, perdón, el valor de referencia. Si yo vengo y sustituyo datos, serían 100 por la referencia de, por el promedio de las lecturas, 9.754.6, partido la concentración, que aquí está dada la concentración 2 gramos por cada decilitro, por lo tanto está al 2%, multiplicado el largo de la celda, que está en 20 centímetros, lo que serían 2 decímetros, y el valor aquí me queda a mí de menos 243.8 grados. La especificación es sin decimales, por lo tanto lo dejo en menos 244 grados, que según mi memoria sí cumple porque el rango es de menos 235 grados a menos 245 grados. Esta es la especificación, por lo tanto esto cumple. Y el último cálculo, pero no por eso menos importante, pues tenemos la determinación de agua. En la determinación de agua, pues es el método de Carl-Fisher, donde yo necesito saber el valor de S, que es el volumen que gasté para la valoración, y F es el factor de conversión según el grado del reactivo. Eso yo lo determino cuando estandarizo el reactivo. En el caso de nuestros ejercicios, yo les voy a dar el valor de F, ¿sí? Porque la estandarización de reactivos es un procedimiento. Ya a uno le pueden vender los reactivos estandarizados. Entonces, con esto determino miligramos. Y si bien la muestra, la especificación es un porcentaje que me dice de 4.0 a 5.5%. En este rango tiene que quedar. Si es por debajo de esto, no cumple. Si es por arriba de esto, tampoco cumple. ¿Sí? En este rango es donde me tiene que quedar el valor. Entonces, yo encuentro primero los miligramos, con este ejemplo que les tengo aquí, que les dice que gasté 2.45, el factor era 0.81, y me dice su cantidad de miligramos es igual, bueno, aquí no tengo el valor, yo lo que hice fue meterle de una vez para el porcentaje, lo dividí del peso a mi muestra, 40 miligramos, aquí miligramo con miligramo se elimina, y lo multipliqué por 100. ¿Por qué? Porque es un porcentaje. Entonces aquí yo en mi cálculo de una vez determiné porcentaje. Utilicé la misma fórmula, solo lo divido por la muestra y lo multiplico por 100. Entonces, el porcentaje a mí me quedó que era 4.96%, lo que esto se aproxima a 5.0%. Por lo tanto, sí cumple.
Ujú. Pero recuerda que por alguna razón les queda 3,9%, no cumple, o si les queda 5,6%, no cumple, porque el valor tiene que estar dentro de este rango. Bueno, esta es la explicación de la práctica que tuvimos el día de hoy. Miren el video, si tienen alguna duda o inquietud, redacten sus preguntas por correo. Estamos a las órdenes.